Atención los estudiantes del nivel 2 dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El día de hoy vamos a trabajar un tema concerniente a lo que es la Constitución Política del Perú. Ustedes saben que mediante ese libro llamado La Constitución Política del Perú, todos nosotros nos regimos. Las leyes o las normas de mayor jerarquía se encuentran específicamente en esta Constitución Política del Perú. Todos los ciudadanos, todo nuestro Estado peruano. Ahora, dentro de eso, nosotros vamos a visualizar aspectos históricos y cómo se encuentra estructurado la actual Constitución Política del Perú. ¿Está claro? Listo. Vamos a iniciar entonces. Vamos a partir de la independencia de nuestro Perú en 1821. Esta independencia, como su mismo nombre lo hace mención, logró a que nosotros seamos libres, ¿no? Libres de que no dependamos de la metrópoli de España, ¿no? Mediante eso, años más tarde, después de 1821, se crea y se instaura la primera constitución política en nuestro estado. Y a lo largo de nuestra historia, hasta el momento, hemos tenido 12 constituciones. ¿Está claro? Listo. Esos son el número de constituciones desde 1821, después de 2 años, específicamente en 1823, instaurarse la primera constitución. Vamos. Ahora, ¿qué es la Constitución Política del Perú? Vamos. Es la ley fundamental del Estado peruano, que norma jurídicamente, políticamente, el desenvolvimiento ciudadano dentro del territorio nacional. Profe, no entiendo. Nuevamente lo leemos. Dice, es la ley fundamental del Estado. La máxima ley o la ley de mayor jerarquía es la Constitución Política. No hay ley que pueda estar por encima de ella. Eso nos quiere decir. Ahora, ¿qué norma? O sea, que todos nosotros nos vamos a regir mediante ella jurídicamente y políticamente. El desenvolvimiento ciudadano dentro de nuestro territorio nacional. ¿Está claro? Listo. Ahora, ¿cuántas constituciones a lo largo de la historia hemos tenido? 12 constituciones. ¿Está claro? Listo. Ahora, dentro de esas 12 constituciones, acá hemos tomado en cuenta las principales. Número 1 es la Constitución Política de 1823, la primera constitución en crearse en nuestro estado independiente, cuando el Perú pretendía ser ya una república independiente, más no una dependencia de España. Entonces, en 1823 se va a crear la primera constitución política a cargo del Congreso Constituyente. Esto específicamente a pedido de San Martín, no se olvide. ¿Y qué es lo que va específicamente? Se va a crear un Estado republicano, o sea, específicamente donde tiene que haber un presidente quien gobierne, y de igual manera acá en esta constitución se va a constituir los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ya saben que la primera constitución se creó en este año, después de 2 años de la independencia. 2. Ahora vemos la Constitución Política de 1826. Se dice que esta constitución, miren acá, es la constitución de menor duración. Se llamó específicamente la Constitución Vitalicia. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar, con esta constitución que quiso instaurar o se dio en 1826, quiso crear a un presidente vitalicio, a un presidente de por vida, ¿no? A eso hacía mención en esta constitución, cuando generada principalmente por Simón Bolívar. ¿Está claro? Listo. Entonces seguimos y vamos a llegar a la Constitución de 1860. Esta Constitución de 1860 es la Constitución de mayor duración.
¿Cuántos años van a durar? 60 años. Desde 1860 hasta 1920. Entonces, esta es la que se constituyó con mayor periodo dentro de nuestra historia de las constituciones. Luego tenemos 4, la Constitución Política del Perú de 1979. Esta constitución tiene una tendencia específicamente de la protección estatal. El Estado es el quien garantiza y determina todos los movimientos económicos. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a buscar esta Constitución de 1979? Estableció un Congreso bicameralista con 2 cámaras, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos una sola cámara de 130 congresistas. En cambio, ellos querían instaurar este bicameralismo. ¿Ya? Listo. ¿Y por quién fue aprobada esta Constitución Política de 1979? Miren acá, por la Asamblea Constituyente. Y específicamente acá se reconocen los derechos laborales y sociales. Bien, vamos a la siguiente parte. Ya, bien, seguimos. Entonces hemos podido visualizar las principales constituciones de las 12 que ha tenido nuestro estado peruano. ¿Está bien? Listo. Estábamos hablando de la Constitución de 1979, específicamente, que fue muy, se podría decir que buscaba el proteccionismo de nuestro estado peruano frente a toda acción. Luego, después de eso, en contraposición de esta 79, ya vamos a pasar a la Constitución más actual y reciente, la de 1993. ¿Por quién fue aprobado? Miren, esto fue aprobado por el Congreso Constituyente. ¿Ya? Listo. El Congreso Constituyente democrático. Con el presidente Alberto Fujimori, ¿no? Ya sabemos por el autogolpe de Estado que se generó este presidente, ¿no? Listo. Fue aprobado entonces la Constitución Política de 1993 por un referéndum que se dio el 31 de octubre de 1993. Luego fue promulgada el 29 de diciembre de 1993 y luego entra en vigencia a partir de 1994. ¿Está claro? Listo. Ahora síganme acá, por esta parte. Entonces, como estaba haciendo mención, la Constitución, específicamente la Constitución de 1993, es la Constitución actual, nuestra ley de leyes. Ahí se encuentran todos los derechos que tenemos como ciudadanos peruanos. ¿Está claro? Listo. Ahora, palabras claves, no te olvides. ¿Fue aprobado por quién? Por el Congreso Constituyente. Otro. ¿Qué es esta Constitución de 1993? Tiene una tendencia liberal, una tendencia de la libre iniciativa privada. Por eso es que hoy en día los capitales privados de otros países son fuertes acá dentro de nuestro estado peruano, ¿no? La libertad de las empresas y el comercio. Entonces se dice que esta Constitución de 1993 es una tendencia liberalista. ¿Está claro? Listo. Ahora, cuando nosotros visualizamos la Constitución Política del Perú, vamos a tener específicamente una estructura, pero específicamente una estructura de acuerdo a sus contenidos. Cuando nosotros abrimos la Constitución Política del Perú, lo primero que vamos a encontrar, a ver, en esta partecita, es el preámbulo, ¿no? ¿Qué es el preámbulo? Es el inicio de la Constitución Política. Ahí se encuentra el fin que se ha creado el Estado peruano. Luego, si seguimos abriendo la Constitución Política, ya de manera inmediata vamos a tener a todos los títulos, los capítulos y artículos. Pero en una primera parte se va a encontrar la parte orgánica. ¿Qué es la parte orgánica? Es donde se encuentran los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Está bien? Listo. Luego, en esta tercera parte, estamos visualizando
Ya hemos visto esta. Ahora vamos a ir a la parte dogmática. Vamos a encontrar la estructura del Estado peruano. Las instituciones estatales, ¿no? Los poderes del Estado, los organismos autónomos, cada uno cómo se rigen, ¿no? Cómo están determinados. Luego vamos a encontrar las disposiciones finales y transitorias, el paso de la anterior constitución a una nueva, para que se pueda instaurar cuando se hizo el cambio de constitución. Obviamente, si hubiese un cambio de constitución, estamos haciendo una hipótesis, específicamente se tendría que recurrir nuevamente a las disposiciones finales y transitorias para el cambio para la otra constitución. Y en la parte final lo que vamos a encontrar es la declaración. Esta declaración que hace mención a que el Estado peruano tiene una parte de territorio blanco en la Antártida, un espacio geográfico. Ahí se declara, ¿no?, que el Estado peruano tiene ello. Entonces, miren, cuando tú abres específicamente la Constitución, vas a ver toda esta estructura. ¿Está bien? Listo. Ahora nos vamos a la siguiente parte. Bien. Ya. Bien. Les estaba haciendo mención, miren ustedes acá. Esto es la Constitución Política del Perú, ¿no? Listo. Acá la tenemos, ¿no? Obviamente van a ver en versiones más reducidas y en versiones de repente más voluminosas, ¿no? Esta, la que se tiene, es la que contiene todos los criterios formales para determinar la Constitución, ¿no? En los otros aspectos tenemos aspectos más reducidos. Ahora, si nosotros abrimos la Constitución Política, como les hacía mención, para que ustedes puedan visualizar, lleva por título, ¿no?, la Constitución Política del Perú. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Está claro? ¿Listo? Ahora lo que vamos a visualizar, seguimos, voy a alzar, dice el preámbulo, ¿no? ¿Está bien? Miran, visualizan el preámbulo. El preámbulo, en esta primera parte, dice preámbulo, ¿ves? ¿Está claro? ¿Sí? Listo. ¿Y qué dice en el preámbulo? Ahora vamos a retroceder, lo vamos a leer. Es el inicio. El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo al mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. ¿Te das cuenta? Eso es el preámbulo de nuestra Constitución Política. Y a partir de ahí, ¿qué van a seguir? Van a seguir ya los títulos, ¿no? Los títulos, dentro de los títulos los capítulos y dentro de los capítulos los artículos. ¿Está claro? Listo. Luego, si nosotros seguimos visualizando, ya te dije, vamos a encontrar la parte orgánica que reconoce los derechos fundamentales de cada uno de nosotros y de igual manera los derechos internacionales que están adscritas a nuestra Constitución. Luego la parte dogmática, cómo se encuentra estructurado nuestro Estado peruano. Luego tenemos las disposiciones finales y transitorias y por último la declaración que vamos a ver en la parte final de nuestra Constitución, que lo vamos a poder determinar dentro de estos aspectos. ¿Está claro? Listo. Te hacía mención entonces que en la primera parte ya encontramos el título 1, ¿no? ¿Cuántos títulos va a tener nuestra Constitución Política? Va a tener 6 títulos. El primer título es de la persona y la sociedad. Como te hacía mención, acá lo que nos va a hablar es de los derechos fundamentales. Luego nos habla del Estado y la nación. Nos va a hablar de la población peruana. Luego el tercero tenemos de régimen económico. Si hablamos de régimen económico, estamos hablando de un régimen liberal, ¿no es cierto? Luego tenemos de la estructura del Estado. ¿Cómo se encuentra estructurado? ¿No es cierto? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, organismos autónomos, etc. Luego de las garantías constitucionales, el habeas corpus, el habeas data, que se puede activar cuando se vulneren los derechos fundamentales o se violen los derechos constitucionales. Y luego tenemos de la reforma constitucional. Bien, entonces no te olvides que dentro de esta Constitución tenemos ¿cuánto? Los 6 títulos, ¿sí? Listo. Dentro de esos 6 títulos vamos a tener
Acá 4, específicamente los capítulos. Acá 4, 2, 6, 14. Y los artículos del 1 al 42 nos hablaría específicamente de la persona y sociedad, del 43 al 97 del Estado y la Nación, y así sucesivamente. Ahora, para poder finiquitar, no te olvides, ¿cuántos títulos son? 6. ¿Cuántos capítulos son? 26. ¿Cuántos artículos son? 206 artículos. ¿Está claro? Que se encuentran en nuestra Carta Magna. ¿Está claro, jovencitos? Listo. Tomando en cuenta todos estos criterios, ahora nos vamos a ir a resolver las preguntas. Seguimos. Te estaba haciendo mención sobre la actividad en el aula. Pregunta número 1. La parte dogmática de la Constitución Política nos habla sobre la parte dogmática de la Constitución Política. Si tomamos en cuenta acá la parte dogmática, no es dogmática, nos habla sobre la parte orgánica, ¿ya? Acá es orgánica. Acá vamos a determinar la parte orgánica. Si nos habla de la parte orgánica, si me has prestado atención, entonces nos habla en la primera parte de los derechos y los deberes fundamentales de las personas. Pregunta número 3. Norma de mayor jerarquía del Perú, la Constitución Política del Perú. El referéndum para aprobar la Constitución de 1993 se llevó a cabo el 31 de octubre. Fácil. 7. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Les dije, acuérdense del número 6. ¿Cuántos artículos? 206 artículos. 9. Título de la Constitución Política del Perú, en la que se delimitan las funciones y atribuciones de los poderes del Estado. El título que nos habla sobre las funciones y atribuciones del poder del Estado es de la estructura del Estado. La clave sería la C. Vamos, la Constitución de 1993 sustituyó a la Constitución de 1979. Clave E. Vamos. 13. Título 6 de la Constitución Política. Miren acá. El título 6 de qué nos habla? De la famosa reforma constitucional. Puede ser total o puede ser parcial. Muy bien. Hemos culminado. Tu actividad va a ser tan sencillo simplemente de buscar los conceptos de estos términos. No te olvides de resolver en el módulo, ¿qué cosa? Las preguntas pares y transcribir la pizarra. Con eso estamos acabando el segundo bimestre. Ya nos vemos después de sus evaluaciones. Hasta la próxima.